Bueno, pues han adelantado ya algunas cosas de las que vamos a contar, Sí, pero bueno, vamos a ver. Lo primero, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde, una tarde de verano, aquí metidos en Altair, que por otro lado es un buen sitio en el que estar, sin duda. El título de la charla de hoy es Un viaje en pareja para documentar culturas minoritarias. Es que, como la mayoría sabéis, Lucía y yo somos pareja y nos dedicamos precisamente a eso, ¿no? A documentar culturas minoritarias. Lo primero, darles gracias a Yati por montar este tinglao y a Altair por poner este lugar tan increíble, esta librería mítica de viajes de Barcelona. Y vamos a hacer, en primer lugar, nos vamos a presentar, porque aunque muchos de vosotros nos conocéis, quizá hay alguien que no nos conozca, y vamos a hacer una presentación personal. Yo soy Aníbal, soy de formación científico, de hecho soy ingeniero informático y doctor en biología de sistemas, pero a partir del año 2015, tras formarme en periodismo de viajes, me dediqué a la documentación de culturas minoritarias, a través de la fotografía, del periodismo de viajes, también con libros, que tenéis por ahí algunos, y trabajo también de guía de viajes en mi agencia Las Places. Bueno, yo por mi parte quería daros las buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer, para nosotros es un placer. Y bueno, lo siento por el rollo a aquellos que me conozcan, pero como ha dicho Aníbal, pues para aquellos que no nos conocen, ¿no? Me gustaría presentarme y haceros un breve resumen del recorrido profesional. Yo soy enfermera, me diplomé en 2009 en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. En 2013 me fui a vivir a la India unos meses, donde pues colaboré con un proyecto de desarrollo y empoderamiento de la mujer. En 2019 estudié el máster de periodismo de viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona, con la intención de adquirir aquellos conocimientos necesarios que aplicaríamos pues, a un proyecto que teníamos en común, motivo por el cual estamos hoy aquí. Este proyecto era pues, este gran viaje, ¿no? Durante estos años, en algunos viajes, con algunas personas que están por aquí, pues he ejercido también de guía. Y bueno, nos gustaría compartir con vosotros algo un poquito más personal. Es que Aníbal y yo nos conocimos en Etiopía en 2017, cuando yo formaba parte del grupo de viaje que él lideraba en este país y bueno, con su antigua agencia de viajes Camino Sin Fin. Parece que la cosa fue bien porque a finales de 2020 Aníbal me pidió matrimonio en Sudán del Sur, en medio de este universo de humo, ceniza y vacas que veis aquí. Muchos de vosotros sabréis lo que es, son los campamentos de ganado Muntari, del que bueno, Aníbal nos hablará un poquito más adelante. Y tenía muy claro que le iba a decir que sí, porque es que una semana más tarde era la fecha de la boda, él tenía todo organizado sin yo saberlo. Nos casamos en Uganda, rodeados de grandes amigos y bueno, pues por la fecha podéis entender que de familia, ¿no? Pese a que Aníbal llevaba muchos meses preparando esta boda en secreto, nuestra familia tenía los billetes comprados para ir a Uganda, pero no pudo ser, así es que bueno, nos casamos en la distancia con ellos. Bueno, y comenzamos lo que se ha denominado un gran viaje. Digamos que este gran viaje lo llamamos así porque fue el momento a partir del cual dejamos de tener una residencia fija y nos convertimos en eso que hoy en día llaman nómadas digitales, ¿no? Desde 2019 hasta hoy estamos viajando sin prácticamente volver a España, más que para hacer la maleta y ir al siguiente destino. Y hemos recorrido más de 50 países juntos en estos 4 años, que se dice pronto porque es más de una cuarta parte de los países del mundo. Hemos viajado por Europa, Asia y África y nos hemos centrado pues, en esta documentación de culturas minoritarias. Este es el mapa de los países que hemos recorrido en estos 4 años y ahora, a partir del 23 de febrero, volvemos de nuevo. Empezamos por Eritrea, haremos también varios países de África y algunos de Asia, acabamos en Afganistán, Pakistán y Bangladesh. Así que seguiremos este camino que hace 4 años que empezó. Bueno, mucha gente nos asocia al continente africano, algo que nos encanta, sin ningún tipo de problema. Pero como ha dicho Aníbal, pues hemos hecho también grandes viajes por el continente europeo y también asiático. Y nos gustaría, si nos permitís, pues compartir con vosotros parte de, pues de nuestro gran viaje durante estos años a través de unas fotografías. Y es que hemos pasado mucho tiempo bajo el agua, buceando, haciendo snorkel en diferentes puntos del mundo.
Hemos visitado estados no reconocidos como este de Transnistria, que oficialmente pertenece a Moldavia. Hemos disfrutado de playas de ensueño como esta de Maldivas. Y hemos cambiado el calor por el frío, aunque yo lo digo un poco más regular, quien nos conoce ya lo sabe. Pues hemos visitado estos glaciares de Islandia. También hemos asistido a bailes de máscaras como este de Sierra Leona. Y hemos cruzado parte del país mauritano en este famoso tren de hierro. Hemos conocido a una artista mundialmente famosa, una tatuadora. Ella es Wang Ot, una centenaria, concretamente 106 años, perteneciente a la etnia Kalinga de Filipinas, y como no, también nos hemos tatuado con ella. Hemos recorrido rutas históricas como esta de la seda en Pakistán, con un gran guía y amigo, y nos hemos perdido en desiertos infinitos, en muchos, pero en este caso os compartimos este de Angola. Y bueno, hemos sido testigos de cómo existen todavía comunidades supervivientes a las presiones externas. Os presento, a muchos los conoceréis, pero la comunidad Kalash es un grupo minoritario animista que vive en Pakistán, rodeado de una mayoría musulmana y continúa a día de hoy conservando su estilo de vida tradicional. Bueno, nos hemos mimetizado con estas danzas tradicionales, mejor o peor, hemos dado lo mejor de nosotros, de Costa de Marfil, y hemos visitado construcciones únicas como esta mezquita de barro de Mali. Pero lo que más hemos hecho ha sido compartir nuestro tiempo y convivir con estos grupos minoritarios de diferentes países que, como sabéis, muchos es lo que más nos apasiona. Bueno, es cierto que nuestro trabajo se basa en la documentación de culturas minoritarias, pero queríamos compartir con vosotros algunos proyectos sociales en los que estamos involucrados, sobre todo por si alguien se animaba, ¿no?, a echar una mano. Quizá el proyecto en el que más hemos profundizado ha sido el Kafunjo Community Project, en el cual estamos involucrados desde el año 2013 en Uganda. Cuando nosotros llegamos a esa comunidad de Uganda, había un orfanato con 400 niños. Tienen también una escuela primaria para darles educación y una pequeña iglesia para ir a rezar los domingos. Decir que en esa iglesia fue donde nos casamos Lucía y yo. ¿Quién nos iba a decir que nos casaríamos por la iglesia, la verdad? Y aquí el problema es que los niños solo podían comer una vez al día. No había los suficientes recursos para alimentar 3 ni tan siquiera 2 veces al día a los niños y estaban limitados a una comida al día. Esto nos hizo involucrarnos, ¿no?, en esta comunidad con Bruno, que es la persona ugandesa que lo gestiona, y ya digo que llevamos 10 años trabajando con ellos. Aquí en la fotografía de la izquierda veis el colegio, aquí en medio está la iglesia, que si veis hay unos colchones aquí, porque además de iglesia, pues también sirve de albergue para las personas que necesiten pasar 1 o 2 noches en algún lugar, y ahí tenemos los dormitorios de los niños. Pues bien, en el año 2020, aprovechando que nos casamos allí y que había cierto tirón en redes sociales, cierta visibilidad, decidimos hacer un crowdfunding para apoyar el proyecto comunitario de Kafunjo. Y recaudamos 5.700 euros en tan solo una semana, lo cual fue un éxito y nos permitió construir una clínica que sirve principalmente para tratar a los niños que tienen malaria, que es bastante frecuente en la zona. Hicimos también una colecta de material sanitario de microscopios que enviamos al proyecto, y también con el dinero que sobró pudimos comprar cierto territorio para habilitar huertos, para que los niños tuviesen comida, también plantaciones de eucalipto para vender la madera. Lo que tratamos es de que el proyecto sea autosostenible, que no dependa de donativos, sino que pues tenga cierta economía. También se compraron algunos animales de granja, como cerdos, gallinas y vacas, y ahora está en construcción una escuela secundaria con la idea de que los chavales, cuando acaben la primaria, pues no tengan que irse fuera. Bueno, esta es una imagen del cartel de la clínica el día que se inauguró, y ahí veis en qué estado se encuentra la construcción de la escuela secundaria. Actualmente en este proyecto lo que más se necesita es acceso al agua potable, porque esta comunidad a día de hoy no tiene aún agua potable, y muchas veces los niños van a beber agua al río y esto pues acaban con parásitos, con infecciones. Estamos en colaboración con la ONG de Social Water, que nos va a hacer un envío de filtros purificadores de agua para solucionar este problema. Si a alguien le interesa, a través de la web de socialwater.org se pueden comprar estos filtros purificadores,
Y también se puede comprar algo que nosotros siempre llevamos en los viajes, que son estas botellas. Son unas botellas que te permiten pues, rellenarlas de agua de cualquier lago, río, cascada, y como lleva un filtro incorporado, pues puedes beber agua de cualquier sitio sin problemas. Ya digo, si entráis en la web y compráis alguno de estos productos, parte del dinero va destinada a proyectos como este de Uganda. Pero no solo nos hemos involucrado en proyectos sociales, sino que también estamos muy pendientes del bienestar animal. Bueno, viendo esta foto, probablemente leyendo este nombre, muchos de vosotros sabréis de lo que voy a hablar. Pero bueno, os quiero compartir una historia que nos ocurrió en enero-febrero, no me acuerdo muy bien, de 2021, cuando fuimos a Guinea-Bissau. Para aquellos que no sabéis nada de esto, pues os quiero presentar a Fifi. Y como digo, cuando visitamos Guinea-Bissau, nos alojamos en una casa de huéspedes con la sorpresa de que en el patio de esta casa de huéspedes nos encontramos a Fifi enjaulada y bueno, fue un gran shock para nosotros. Cuando comenzamos a hablar con el dueño de Fifi, nos contó su historia y supimos que llevaba casi 20 años encerrada en esta jaula de apenas 3 metros cuadrados, aislada de todo contacto con sus congéneres. Decir que la historia de Fifi, en realidad, la intención del dueño era buena. Este señor vio a Fifi en un mercado, estaba siendo vendida cuando ella era un bebé, y la verdad temió por su vida, temió por su futuro, lo que le podía pasar, así es que decidió comprarla a él y llevarla a casa. Fifi, durante los primeros años de vida, estuvo viviendo pues, con la familia de humanos, normal como una más, pero como todo animal salvaje, pues Fifi fue creciendo y su comportamiento no era compatible en absoluto con una vida de humanos. Por lo que este hombre, pues, para protegerle tanto a ella como a la familia, decidió enjaularla. Es cierto que estaba bien alimentada, bien hidratada, podría estar mejor, los conocimientos sobre los cuidados de animales salvajes, en este caso de primates, pues no los tenía, pero hacía lo que podía. Bueno, tanto nos impactó toda esta situación que comenzamos a difundir esta realidad por redes sociales y una persona se puso en contacto con nosotros diciéndonos que la situación de Fifi no era la única que se encontraba en Guinea-Bissau. Existían 3 chimpancés más enjaulados en las mismas condiciones que Fifi. Estos eran C, Tita y Semao. A raíz de esta difusión también por redes sociales, Fundación Mona, Centro Raíz y Takugama se pusieron en contacto con nosotros para informarnos de que el Instituto Jane Goodall de Congo estaba detrás del transporte y liberación de estos primates. Pero como podéis suponer, ya la burocracia es complicada, ¿no? Transportar animales salvajes supone un trabajo multidisciplinar muy gordo. Encima nos encontrábamos en época de pandemia, por tanto todo se ralentizaba muchísimo más. Pero finalmente, en octubre de 2022, estos 4 primates, llegaron al santuario de Liberia y pudieron recibir los primeros cuidados veterinarios. Os queremos compartir el antes y el después, en este caso de Fifi, cuando estaba aislada en la jaula y ahora viviendo en este santuario pues, con los suyos, sociabilizando, haciendo grooming, jugando. Creo que, bueno, no sé si muchos lo sabéis, pero son necesidades básicas de un primate. Sí, bueno, volvemos a nuestra rama principal de nuestro trabajo, que es la divulgación cultural. La divulgación cultural se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Nosotros lo hacemos con charlas, lo hacemos a través de redes sociales, lo hacemos con la fotografía, pero también lo hacemos con libros. Bueno, de momento Lucía no ha publicado ningún libro, pero yo creo que no le faltará mucho. Así que bueno, os voy a hablar, ya que estamos en una librería y que están disponibles estos libros a la venta, pues voy a hablar de los libros que en este caso yo junto a mi compañero Joan Riera tenemos publicados. Bueno, el primer libro que publicamos fue Culturas Olvidadas, Historias de Rincones Remotos. Salió en el año 2020 y se trata de crónicas en primera persona, es decir, es literatura de viajes, narrativa en primera persona. Contiene 5 capítulos autoconclusivos, que no son dependientes unos de otros, y en él narro pues, las 5 experiencias viajeras que más me han marcado. Por supuesto, la comunidad Mundari, de la que hablaremos después. Hablo también de los Korowai en la selva de Papúa Occidental, de algunos chamanes con los que tuve ocasión de estar en la selva de Borneo, por supuesto de País Gabón, mi rincón favorito de África Occidental, y también de las momias de Guamena. Este libro creo que no les quedan aquí en Altair, pero bueno, si alguien está interesado, pues me lo puede pedir a mí directamente.
El segundo libro que publicamos fue Last Tribes of Angola, las últimas tribus de Angola. Está tanto en inglés como en castellano. Y en él analizábamos los 17 grupos étnicos tradicionales del suroeste de Angola. Para cada uno de ellos hablábamos de la población y el ecosistema, la economía y organización social, es decir, si son ganaderos, cazadores o agricultores, el arte y la arquitectura de cada una de estas culturas, su estética y creencias, y también los retos a los que se enfrentan, principalmente asociados a la globalización o a problemas sociopolíticos. Bien, en este libro tenemos este mapa que fue diseñado por mi compañero Omar, que está por aquí. Y localizábamos geográficamente cada una de estas 16 comunidades tal como se encuentran en la actualidad. También, como digo, tenemos un análisis de cada una de ellas con fotografías a todo color y algunas ilustraciones también hechas por Omar. Bien, próximamente, y muy próximamente, porque lo voy a entregar la semana que viene, saldrá un libro de título Supersticiones y mitos. ¿Vale? Bueno, yo lo entrego la semana que viene, la editorial no sé cuándo lo publicará, pero espero que sea en 2023. Este libro está dividido en 4 bloques. El primero de ellos hablo de los motivos biológicos y psicológicos de la superstición, y para ello me he basado mucho en el trabajo del compañero Ramón Noguera, que está por ahí al fondo. El segundo bloque hablo del origen e historia de la superstición, hago un repaso a las diferentes eras de la humanidad a ver cómo han ido evolucionando las supersticiones en las diferentes sociedades. En el tercer bloque hablo más de trabajo de campo, de creencias en comunidades indígenas, de rituales chamánicos con los que me he encontrado, de diferentes ritos religiosos, y termino hablando de las nuevas supersticiones que están presentes en nuestra sociedad occidental. Estos son algunos de los casos que comento en el libro. Este es un chamán Himba haciendo una lectura del futuro en los intestinos de una cabra, ¿no? De una cabra recién muerta. Bueno, pues iba pasando la mano para leer el futuro aquí. Hablamos también de los rituales vudú en el Golfo de Guinea, especialmente en Benín, de algunos rituales chamánicos en la selva de Camerún por parte de los pigmeos Baka, también el uso de medicina tradicional de la selva, y de la parte religiosa del contacto, en este caso con el dios Eyengi, el dios de la selva, y todo lo que engloba, ¿no?, las consultas al dios para ver cómo canalizar las decisiones del día a día. Hablamos del ritual de la serpiente en Costa de Marfil y de talismanes como estos, bueno, o amuletos más bien, que se pueden encontrar en algunos mercados de Nigeria, por ejemplo. Y bueno, no he acabado un libro y ya me he metido en el siguiente. Tengo un contrato firmado para 2024, cuando saldrá un libro de título Navaja, aguja y tinta, en el que analizaré las modificaciones corporales tradicionales. Bueno, pues tatuajes, escarificaciones, dilataciones, afilado de dientes y 1000 técnicas más que se siguen practicando, muchas de ellas a día de hoy, en comunidades indígenas. Bueno, y decir que en este tema, en el de las modificaciones corporales, Lucía se está especializando bastante, sobre todo con un enfoque de género. Bueno, pues como bien ha dicho Aníbal, hace muy poquito en realidad, y en parte gracias a Ari, que está aquí hoy, he empezado la formación a nivel profesional a través de masterclass y de conferencias, hablar un poquito de aquellos rituales que requieren modificación corporal, especialmente en las mujeres. Poquito a poco seguiremos sacando más cosas, de momento pues acabo de empezar. Y bueno, en lo que respecta a Aníbal, aparte de esta faceta de escritor que él ya os ha detallado, decir que él también ejerce formación como profesor en diferentes universidades españolas, además de impartir cursos de fotografía a través de distintas plataformas de manera online, basados principalmente en la fotografía, tocando diferentes temas, diferentes puntos de la fotografía, como puede ser bien la técnica fotográfica, y algo muy importante para él, por su trabajo, la ética fotográfica, puesto que muchos de vosotros sabéis, pero la gran mayoría del trabajo de Aníbal se basa en esta fotografía antropológica. Sí, la fotografía antropológica yo creo que es la piedra angular de nuestro trabajo, el nuestro en concreto, que documentamos culturas principalmente a través de la imagen. Y la fotografía antropológica es un subtipo de la fotografía de viajes y del retrato también, que trata de transmitir todo un relato cultural pues, a través de la imagen, a través de, sobre todo de los retratos. Para ello uno tiene que documentarse mucho, porque uno no puede explicar, y menos a través de una fotografía, aquellas cosas que desconoce. Por tanto,
necesitamos una documentación previa muy grande y luego tener en nuestra cabeza qué es aquello que queremos contar para luego poder disparar con nuestra cámara de manera apropiada. Y luego estas fotografías tienen también una lectura y también hay que tener cierta información para poder leer correctamente una fotografía antropológica. Para que os hagáis una idea de todo esto que acabamos de comentar, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, no sé si se ve muy bien, este es un retrato de una joven de la etnia Menid en Etiopía y si os fijáis presenta unos tatuajes en forma de líneas en las mejillas. Esto ya nos indica algo, nos indica que en esa localidad donde habitaba esta joven se siguen manteniendo las tradiciones indígenas, puesto que este tatuaje se llevaba realizando desde hacía siglos. Pero si os fijáis, tiene también tatuada una cruz en la frente, con lo cual vemos que el cristianismo, los misioneros han llegado hasta esta zona y se ha producido un sincretismo, es decir, una unión entre una cultura animista con la nueva cultura cristiana. Toda esta información se puede obtener simplemente de una fotografía de retrato. Bueno, me gustaría presentaros a estas tres mujeres pertenecientes a la etnia Hamer de Etiopía. Decir que los Hamer, antes de nada, son polígamos, es decir, un hombre puede tener varias mujeres, puede casarse, mejor dicho, con varias mujeres. Y bueno, decir que con un poquito de información sobre esta comunidad podemos saber el estado civil de estas mujeres a través de sus collares. Nos centramos en la imagen del medio y sabríamos que esta mujer, lo primero, está casada y es la primera mujer, puesto que porta este collar marrón con esta protuberancia y los dos collares metálicos. Si nos vamos a la mujer de la derecha, podemos intuir a través de sus collares, dejando atrás estos collares de cuentas de plástico, que está casada, puesto que porta estos dos collares metálicos, pero no es la primera mujer, porque no tiene este collar marrón con la protuberancia. Y si nos vamos a la imagen de la izquierda, que vemos a esta mujer con multitud de collares, pese a que quizá nos quiere confundir, no lo hace. ¿Por qué? Porque sabríamos de esta mujer, al no tener ninguno de estos collares anteriores que hemos visto, dos cosas. O bien que está soltera, puesto que, como digo, no porta ninguno de estos collares, o bien que es una viuda, porque en la cultura Hamer, cuando el marido muere, la mujer se despoja de sus collares y los entierra en la tumba del marido. Bueno, nos desplazamos ahora a la comunidad Himba de nuevo, que habita la frontera entre Angola y Namibia. Los Himba transmiten muchísima información a través de los peinados. Es algo fascinante. A través del peinado de un Himba podemos saber en qué edad más o menos se encuentran, en qué franja de edad, si es hombre o mujer, si está casado o no, si tiene un hermano gemelo o no. Cuando un Himba nace, sus padres empiezan a crearle una pequeña crestita en la zona central de la cabeza, digamos que le rapan los laterales y le dejan esta zona central. Cuando llega a la preadolescencia, ya cambia el estilo dependiendo si es un chico o una chica. En el caso de que sea un niño, como en el caso de la izquierda, esta cresta se va constituyendo en una trenza que va hacia atrás de la cabeza. Sin embargo, en el caso de las niñas, se crean dos trenzas que caen hacia la zona de la cara. Pero si las niñas tienen una hermana gemela, solo se realizan una trenza cada una. De manera que cuando uno está en esta región puede identificar, obviamente, a chicos y chicas y quién tiene o no una hermana gemela. Cuando alcanzan la edad adulta, es decir, cuando están ya en edad de casarse, los hombres siguen haciendo cada vez más grande esta trenza, de manera que adquiere esa forma de cola de escorpión, y las mujeres pasan a decorarse el pelo con el oche, que es como una pasta hecha con una mezcla de barro y grasa animal, y se hacen este peinado que es muy conocido de los Himba y otras culturas de la región. De manera que sabemos pues, cuando un hombre o una mujer pues, está en edad de casarse. Los hombres, una vez que se han casado, se afeitan la cabeza, con lo cual desaparece este tipo de peinado. Por otro lado, las mujeres decoran su cabello con este tipo de abalorios de cuero y de metal, y lo hacen más ostentoso cuanto mayor estatus tienen en la comunidad, que al ser ellos pastores, pues esto depende del número de cabezas de ganado. Bueno, vamos a hablar de la comunidad Kalinga y decir que los Kalinga históricamente han sido conocidos o denominados como headhunters, cazadores de cabeza,
Y es que cuando los hombres acudían a la guerra y libraban batallas, mataban al enemigo y le cortaban la cabeza como trofeo. Más tarde lo portaban hasta su poblado para demostrar su hazaña, ¿no?, en la guerra. Con la intención de marcarle como héroe de guerra, a estos hombres se les tatuaban los brazos y el pecho. Decir que las mujeres, en este caso, que no acudían a las batallas, cuando se tatuaban era por dos motivos. Bien, porque era una mujer casada con un héroe de guerra, o bien porque era una mujer que por sí misma, a nivel individual, personal, había conseguido algún tipo de logro importante, digno de mención, para la comunidad kalinga. Bueno, todo esto que hemos visto son imágenes individuales, ¿no?, que nos permiten obtener información de las diferentes culturas, pero cuando uno quiere desarrollar una narrativa más profunda acerca de una cultura, pues tiene que abordar la tarea de hacer un reportaje fotográfico, ¿no? Pues 20, 30, 40 fotos que cuenten todo aquello que uno considera importante transmitir respecto a una cultura. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo trabajo yo a la hora de crear un reportaje fotográfico, en este caso uno asociado a la comunidad Mundari, que seguramente muchos conoceréis. Este reportaje fue publicado hace un año o dos en National Geographic y voy a ir punto por punto señalando aquellas cosas que yo creía convenientes incluir en el reportaje fotográfico. Bueno, para empezar, los Mundari viven en Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, fundado en 2011, hace tan solo 12 años, y está sumido en una de las guerras más prolongadas y sangrientas de toda África, que ya es decir también. Por lo tanto, yo quería incluir en el reportaje armas, y quería incluir las armas no por un capricho o por dotar de épica al reportaje, sino porque los Mundari siempre van con armas. Por aquí hay algunos que habéis visitado esa comunidad con nosotros, ya sabéis que hay armas por todas partes. Bueno, aquí tenéis un arma semiautomática, pero generalmente los Mundari pues, lo que tienen son Kalashnikov de segunda, tercera o quinta mano. Y bueno, era un elemento que me parecía fundamental que apareciese en el reportaje. Luego también el ambiente que se respira en los campamentos de ganado. Los jóvenes Mundari viven de manera nómada o seminómada en campamentos de ganado, no tienen casa, duermen en el suelo, pero más importante aún, los campamentos de ganado que están en mitad de la sabana, la estética o el ambiente que se respira es este. O sea, hay miles de vacas y hay humo por todas partes. Luego explicaré para quien no lo sepa de dónde viene ese humo. Bueno, pues creo que es conveniente hacer este tipo de fotografías ambientales, ¿no? Por ejemplo, en esta aparece una vaca, que es muy importante para los Mundari, aparece esa hoguera de humo, aparece una persona semidesnuda, puesto que los Mundari o van desnudos o van con una manta al hombro, y se ve de fondo ese ambiente de sabana. Bueno, decir que las vacas para los Mundari son sagradas. De hecho, ellos dicen que se comunican con su dios, con el dios Ngun, a través de las vacas, con lo cual son como mediums. Y luego este humo proviene de estas hogueras que están encendidas 24 horas, tienen como, digamos, son sacramentales, ¿no? Les hacen también estar en contacto con sus dioses y están hechas con los excrementos de las vacas. Bien. Vale, se trata de la especie Ankole-Watusi, que es una especie oriunda de África del Este, y me parecía también muy importante, por supuesto, hacer este tipo de retratos, ¿no?, de los Mundari junto a las vacas. Para ello ya digo que son los mediums para comunicarse con el más allá, no solo con el dios, sino también con los antepasados. Son su bien más preciado, puesto que pagan con vacas cuando van a comprar algún bien o servicio, o cuando van a casarse, pues pagan mediante vacas. Y lo sorprendente es que no se las comen. Una comunidad Mundari puede tener 1000 o 2000 vacas y no se las comen, las mantienen y no les sirven como alimento. Bueno, la leche sí la consumen. Entonces, a mí me gustaba mucho este tipo de retratos, ¿no?, de los Mundari con sus vacas, para que haya también una referencia. Los Mundari, no sé si sabéis, pero son uno de los grupos étnicos más altos del mundo, tienen una media en torno a 2 metros de altura. Entonces, imaginaos el tamaño de esas vacas, ¿no?, y de esos cuernos. Son increíbles y es algo que bueno, cuando uno va a narrar gráficamente cómo es estar en un campamento de ganado, pues es importante. También hay algunos símbolos sagrados que pues, es importante meter en un reportaje fotográfico en torno a la comunidad Mundari. Tienen tótems que realizan con estos cuernos de vaca y que los sitúan en lugares concretos para identificar su territorio, ¿no?, como para decir esto es territorio Mundari. También se saludan de esta manera
haciendo así con los brazos, cuando se cruzan con otro mundari hacen esto, que es un símbolo que emula a los cuernos de las vacas, con lo cual una fotografía en la que tengas a alguien haciendo el saludo con una vaca al lado te da esta percepción de similitud. Y por supuesto los mundari llevan a cabo la escarificación. Ellos se hacen unas marcas con cuchillo en la frente, de hecho en concreto son cinco marcas en forma de V, se las hacen cuando son niños y obviamente las llevan ya toda la vida, y esto lo hacen también en honor a los cuernos de las vacas, para que veáis lo importantes que son. De hecho es el elemento más importante de toda su cultura. Y precisamente eso es lo que quise hacer más énfasis en este reportaje, ¿no? En esa relación tan íntima entre los mundari y su ganado. Estos son algunos puntos clave de un esquema que me hice para compartir esta narrativa en forma de fotografía. Para empezar, los mundari se cubren la piel con ceniza. Esta ceniza viene de estas hogueras hechas con excremento de vaca y ellos van siempre cubiertos con ceniza y esto le da ese tono blanquecino a la piel. Y esto lo hacen principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que dicen que esta ceniza les conecta más con las vacas y a su vez con los antepasados y los dioses, y por otro, pues les protege también de la malaria. En esta zona hay muchísima malaria, de hecho yo la cogí allí, la única vez que la he cogido en mi vida ha sido allí, con lo cual este es un elemento más utilitario. Luego también los mundari realizan masajes a las vacas, se pasan horas, sobre todo al atardecer, masajeando a las vacas, les ponen ceniza encima y les dedican mucho tiempo a tocarlas. Necesitan estar en contacto con ellas y sentir esta conexión. Decir que las vacas son cuidadas sobre todo por los niños, con lo cual también me parecía importante incluir en el reportaje momentos íntimos de las vacas con los niños, acariciándolas, cuidándolas. Un dato muy curioso es que cuando una vaca nace en la comunidad mundari inmediatamente se le otorga un nombre. Sin embargo, a los niños no. Los niños, hasta que no pasan a la edad adulta, que eso suele ser allí en torno a los 10, 12 años, no reciben un nombre. A partir de ese momento pasan por lo que se conoce como ceremonia de nombramiento, y en esta ceremonia de nombramiento adquieren el nombre de su vaca favorita, para que veáis la importancia que le dan al ganado, los mundari. Entonces, bueno, incluir fotografías de niños con vacas en este reportaje era también esencial. Bueno, para ir terminando, los mundari beben siempre la leche directamente de la ubre de la vaca, algo que no os recomiendo a vosotros, pero ellos lo hacen siempre porque consideran que es una falta de respeto al animal depositar la leche en algún cuenco o en algún vaso. Por lo tanto, siempre beben así. Los mundari se duchan también todos los días con orina de vaca, y esto pues lo hacen, bueno, por higiene, para protegerse de los mosquitos, y también por un tema muy importante, y es que consiguen este color de pelo anaranjado de ducharse continuamente con la orina de vaca. Y esto, a su vez, se ha convertido en un elemento identitario. Cuando uno está en Yuba, en la capital, y ve a alguien con el pelo de este color, ya sabe que es un mundari. Bueno, aparte también de las escarificaciones en la frente, ¿no? Pero es un elemento identitario que te permite reconocer inmediatamente a un mundari. Y luego, para acabar, quizá con lo más impactante de todo, algunos quizá ya lo conocéis, los niños mundari estimulan vaginalmente a las vacas todas las mañanas con la boca, con la intención de que éstas produzcan más leche. Bien, todas estas fotos, a excepción de la última, porque es bastante censurable, formaron parte de este reportaje para National Geographic. También decir que, como hemos comentado anteriormente, los mundari son nómadas, con lo cual inmortalizar un momento de migración también es muy importante. Lo que ocurre es que es muy difícil de verlo. Nosotros hemos ido muchas veces y solo una ocasión vimos cómo trasladaban el campamento de una orilla del Nilo a la otra. Ellos se van moviendo según el pasto donde esté más disponible, ¿no? En un lado del Nilo o en otro. No tienen barca, con lo cual cruzan el río o bien andando o bien nadando, ¿no? Dependiendo de la profundidad de la zona. Y bueno, tuvimos la suerte de ver cómo llevaban durante un amanecer a las vacas al otro lado del río, y la verdad que fue algo increíble, ¿no? Ver todo ese mar de cuernos en mitad del Nilo, incluso ver cómo las vacas seguían nadando al pastor que cruza con una antorcha. Fue un momento realmente mágico. Bueno, y me gustaría compartir con vosotros parte de mis investigaciones y mis experiencias durante estos años, como sabéis, centrada en el papel de la mujer en las diferentes culturas, y especialmente, como ha dicho también antes Aníbal,
centrada en las modificaciones corporales que ellas se llevan a cabo. Decir, para resumir, porque esto realmente sería hacer demasiada básica esta división, podemos diferenciar las modificaciones corporales por belleza o bien por ritual. Vamos a hablar primero del tatuaje de encías que nos encontramos en Senegal. Estas mujeres senegalesas pertenecientes a la etnia Peul se tatúan las encías como motivo principal de belleza, además de la creencia de que así se les protegen las encías y evitan el mal aliento. En realidad también lo que se busca con este tatuaje respecto al color, ¿no?, negro de la tinta de las encías con respecto al color blanco marfil de los dientes es conseguir el efecto de una sonrisa más blanca. Bajo la creencia de esta comunidad ampliamente en Senegal, es mayoritaria, bueno, decir que también bajo su creencia una mujer que porta este tatuaje de encías tiene o cree que tiene mayor posibilidad de encontrar marido antes. A modo de curiosidad, este tatuaje se lleva a cabo con agujas de coser unidas por un hilo y la tinta se hace una mezcla de aceite quemado y manteca de karité. Y damos el salto, nos vamos al continente asiático para hablar de la práctica del chanzu, vendaje de pies para conseguir unos pies de loto que se llevaba a cabo en China, se llevó a cabo durante más de 1000 años, pero a día de hoy esta práctica ya está abolida. ¿En qué consistía esta práctica? Pues el chanzu consistía en un vendaje de pies muy compresivo, de tal manera que trataban de cambiar la forma y el tamaño del pie. Como podéis ver ahí, crear una especie de forma de luna creciente, por tanto disminuiría tanto la longitud del pie como la anchura. Con el objetivo de este erotismo y belleza, ¿no? También se pensaba que una mujer que portase estos pies de loto tenía mayores posibilidades de casarse, puesto que el fetiche en esta época de la China imperial pues era una mujer con pies chiquititos. De hecho, un hombre que quisiese casarse con una mujer con pies de loto pagaba una gran cantidad de dinero, lo que repercutía en la familia de ella principalmente, en ella y en la familia de ella, consiguiendo así una mayor riqueza y estatus. Bueno, creo que es hora de decir, viendo esas imágenes, que esto es lo que provocaba a más de 1000 millones de mujeres durante esa época, pues un dolor increíble, además de por vida. Veis ahí, el arco plantar totalmente deformado, y decir que en la gran mayoría de los casos con esta práctica se terminaban fracturando los 4 últimos dedos de los pies, como veis en esa imagen. Pasamos de nuevo al continente africano, concretamente África Central, en Camerún, para hablar del planchado de pecho que llevan a cabo las niñas. Decir que a diario millones de niñas y mujeres en el mundo son víctimas de abusos sexuales y violaciones, abusos físicos y violaciones, y que en la época de madurez sexual de las niñas, la familia sufre muchísimo, tiene una gran preocupación por esta situación, porque en muchos casos la telarquia, este crecimiento, ¿no?, del inicio del crecimiento de las mamas, pues se ve como un objeto de deseo para los hombres. Por lo tanto, en estas familias, en Camerún, llevan a cabo esta práctica y son las madres y o abuelas de estas niñas las que calientan objetos de base plana en brasas o fuego, y una vez que están calientes estos objetos los presionan contra el pecho de las niñas con la intención de romper las glándulas mamarias y evitar así su crecimiento. Tras la aplicación de este calor, lo que se lleva a cabo es un vendaje compresivo, como veis en la niña de la derecha, y decir que esta práctica se lleva a diario y durante años. Volvemos a dar el salto y nos vamos de nuevo al continente asiático, a Myanmar concretamente, para hablar del tatuaje facial que llevan a cabo las mujeres de la etnia Chin. Decir que existen 12 grupos de Chin diferentes y cada uno con un tatuaje facial diferente. Existen diversos motivos tras esta práctica. Unos dicen que es por belleza, otros religioso y otros de pertenencia a grupo, puesto que en muchas ocasiones, debido al porte de estos tatuajes diferentes, se evitarían raptos de una manera muy fácil, puesto que si una mujer es raptada y llevada a otra comunidad, se vería claramente que ha sido raptada, ¿no?, por los tatuajes faciales, no pertenece a esa comunidad. Entonces sería una forma de evitar este peligro para ellas. Decir que hace años los Chin están recibiendo muchísima presión gubernamental y también de diversos grupos de misioneros que se asentaron en la zona y comenzaron a tachar esta práctica de bárbara y salvaje, por lo que
Bueno, la consecuencia que tuvo es que ya las mujeres chin hace años dejasen de llevar a cabo este tatuaje facial y a día de hoy nos encontramos pues a pocas y ancianas mujeres chin con la cara tatuada. Bueno, vamos a hablar de la mutilación genital femenina. Creo que si alguna de estas prácticas os sonaba, esta ya os suena creo a todos o casi todos. Y bueno, es que me cuesta hablar de esto. Bueno, la mutilación genital femenina es una modificación corporal por ritual que conlleva la lesión de órganos de los genitales femeninos. Decir que a día de hoy, hoy mismo, 6 de julio, existen alrededor de 200 millones de mujeres y niñas que viven ahora mismo con nosotros y han sido mutiladas. Que cada año alrededor de 3 millones de niñas también sufren el riesgo de ser mutiladas. Que es cierto que poco a poco, pues los países en los que esta práctica se lleva a cabo está disminuyendo. A día de hoy más o menos en torno a 25 o 26 países son los que pues la mutilación genital femenina se realiza. Y principalmente son pertenecientes estos países a África y Oriente Medio. Las complicaciones que conlleva la mutilación, por supuesto, muchísimos problemas psicológicos, además de los físicos, infecciones, sangrados e incluso la muerte, puesto que, como podéis imaginar, no hay ningún tipo de esterilidad, asepsia y mucho menos de conocimientos médicos. Y bueno, una práctica que nos resulta muchas veces tan ajena a nosotros, decir que realmente nos compete, o por lo menos esta es mi opinión, perdonadme, pero esta es mi opinión. En España convivimos con alrededor de 18.400 niñas que están en riesgo de ser mutiladas, no es algo ajeno realmente a nuestra cultura. Nos trasladamos a Etiopía para hablar de la perforación del labio inferior que llevan a cabo las mujeres de las tribus Surma y Mursi, bajo la creencia de que... impresiona. Bajo la creencia de que cuanto mayor es el diámetro del plato que porta una mujer en esta dilatación labial, más fértil es esta. Por tanto, mayor valor le da en sociedad y mayor dote recibirá a la hora de casarse. Decir que esta práctica a día de hoy está prohibida, pero se continúa realizando en la clandestinidad como muchas de estas prácticas. Y bueno, a modo de curiosidad quería deciros que existen diversas ONGs que están trabajando en terreno con estas comunidades, ofreciendo estas cirugías reconstructivas a aquellas mujeres pues que quieran llevarlas a cabo, pero siempre y cuando tengan permiso previo del marido. Y bueno, quería poneros simplemente estas dos fotos para que veáis los resultados de estas cirugías reconstructivas. No es un labio súper estético, pero al menos sí que es funcional, puesto que estas mujeres con la dilatación labial presentan muchos problemas a la hora de alimentarse, no se les caen mucho los alimentos. Y terminamos con la amputación de falanges que llevan a cabo las mujeres de la tribu Dani en Papúa Occidental, Indonesia. Y bueno, ante la muerte de un varón de esta comunidad, de un varón Dani, las mujeres allegadas a él se cortan una falange de la mano, en señal de amor y respeto pues, por este varón fallecido. Decir que para los Dani, los dedos simbolizan unidad y fuerza familiar. Cada dedo es distinto, cada dedo de la mano, unos son más largos, más delgados, ¿no? Más gordos, más bajos. Esto simbolizaría, digamos, también esa diversidad en torno al físico, de alguna manera, de los miembros de la familia. Pues bien, hacen un símil respecto a la familia y la fuerza de los dedos. Perdón, esto es más difícil así con el micro. Cuando un miembro fallece, un miembro de la familia fallece, se pierde una falange, la fuerza familiar decrece, al igual que la fuerza física, ¿vale? Y bueno, decir también que el gobierno de Indonesia prohibió hace unos años esta práctica, pero las mujeres, sobre todo mayores, más ancianas, continúan llevándola a cabo en la clandestinidad. Y breve pincelada, porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría compartiros algo un poquito más amable de esto que hemos ido aprendiendo también a lo largo de estos años en nuestro viaje. Y me gustaría hablaros de las sociedades matriarcales y las sociedades igualitarias. Simplemente os voy a poner un ejemplo, como digo, muy breve. Antes de nada, decir que matriarcado no es lo contrario de patriarcado. Voy a leer, aunque podéis leer también vosotros, pero una definición acerca de matriarcado. Tipo de sociedad en la cual las mujeres poseen autoridad y liderazgo en diversos roles sociales, económicos, políticos y familiares. Decir que la comunidad Minangkabau es la comunidad matriarcal más grande del mundo, con alrededor de unos 4 millones de miembros. Se establecieron hace unos 2.500 años en Sumatra, Indonesia. No sé si lo sabéis, archipiélago
es un archipiélago Indonesia, pues Sumatra es una isla perteneciente a este archipiélago, sobre antiguos reinos animistas. Y a día de hoy llevan a cabo un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de religiones entre el Islam y estas religiones animistas centradas en el Adar, que dicta las tradiciones ancestrales. Según el Adar, la naturaleza es la maestra y sitúa a la mujer en el centro de la sociedad. Decir que esta sociedad Minangkabau se rige también por un matrilinaje, es decir, una herencia de madres a hijas, principalmente en la herencia que ellos consideran de mayor valor, como son las tierras y las casas. Y bueno, decir que realmente la mujer en esta sociedad no ejerce un poder coercitivo sobre el hombre, sino que realmente la misión de estas mujeres es buscar un consenso y cooperación con el hombre a nivel de matrimonio y con la comunidad pues, a nivel general. Y bueno, decir que la radicalización del Islam junto con la cultura patriarcal está creando bastantes cambios en esta sociedad y realmente corren el peligro de esta pérdida de identidad matriarcal. De hecho, se están viendo ya bastantes cambios al respecto. Y bueno, como hablábamos, pues os quiero poner un ejemplo de la sociedad igualitaria Baka, mal denominada pigmeos Baka, que son bueno, pues una comunidad que vive en las selvas de África Central en realidad, pero bueno, me he centrado en la de Camerún, que es la que yo conocí. Son cazadores-recolectores y tienen una división del trabajo por género. Pero no pasa absolutamente nada si es una mujer la que caza en vez de un hombre, puesto que la caza, la recolección de miel y algunas tareas más son solo de hombres. Aquí nadie se siente ofendido ni hay ningún tipo de problema por aquello de hombres-mujeres. Decir que la educación de los niños es llevada a cabo por toda la comunidad, es responsabilidad de toda la comunidad, no exclusivamente de los padres y madres biológicos. Además, se crea una educación al niño desde la autonomía y total libertad. No hay figuras de poder político, pero sin embargo sí que hay una distinción respecto a este, digamos, poder religioso, ¿no? El chamán, la figura del chamán siempre son hombres. Y bueno, al igual que pasa con la sociedad Minangkabau, las culturas patriarcales extendidas mayoritariamente en el mundo pues comienzan a empeorar la situación de estas mujeres, puesto que los hombres Baka se realizan ciertos intercambios comerciales con los bantúes, que es un pueblo externo a ellos, pero muy cercano. Y bueno, pues al final esta mezcla de ideas termina empapando a esta cultura también. Nada, para terminar, simplemente poneros algunos ejemplos de multitud de situaciones que no requieren de modificaciones corporales, pero que sí competen a la mujer y realmente crean una distinción por género absoluta y unas condiciones no demasiado agradables para la mujer en diferentes puntos del mundo. Bueno, vale, pues nada, ya terminamos y ahora que no nos oye nadie, pues voy a hacer un poco de publicidad. Estos son los viajes que tenemos disponibles de aquí a final de año, por si alguien se quiere unir a alguno de estos viajes en los que estaremos Lucía o yo de guías. Vamos en julio a Eritrea, el 23 de julio, por aquí tenemos a Alejandro, no sé dónde está, como hay alguna persona que se viene a este viaje. En agosto vamos a Angola, hay aquí alguna persona que también viene a ese viaje. En octubre haremos Níger y Nigeria, en noviembre Afganistán y Pakistán y la primera quincena de diciembre acabamos en Bangladesh. Si estáis interesados, pues ya nos contactáis. Y nada más, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Ahora vamos, si tenéis alguna pregunta, pues vamos a proceder a una charla, unas preguntas y a resolver cualquier duda que tengáis. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Bueno, sí. Siempre la primera, me encanta. Directamente. Bueno, primero de todos, como siempre, felicitaros. Es un placer escuchar lo que se mueve por partida dobles, con lo cual por dos y agradeceros toda la exposición que nos habéis hecho. Y mi pregunta era sobre el tema de los viajes en los cuales la fotografía es muy importante, porque yo he ido viendo en los libros, en las fotos que colgáis, en las redes sociales, que se establece un vínculo de confianza muy grande, por lo menos es lo que se aprecia.
cuando lo miras. Entonces mi pregunta es, dado que la fotografía es muy técnica, ¿cómo conseguís crear ese vínculo que fluye, dijéramos, entre las personas que fotograféis a nivel de retrato? Porque no creo que sea solo una técnica, sino que tiene algo más. Me gustaría saber ese algo más. Bueno, esto lo explico en el curso del máster de... Así que, si quieres no. Pero es verdad que hay una parte de la asignatura que es cómo aproximarse a las personas, ¿no? Y hablamos de todo esto. Yo creo que cada situación es diferente. Cada situación es muy diferente a la hora de hacer un retrato. Por ejemplo, hay lugares en los que es muy sencillo hacer un retrato, es muy sencillo congeniar con la gente, incluso las personas se cabrean si no les haces una foto. Esto nos ha pasado en Pakistán, nos ha pasado en Sudán, que vas por un mercado y tienes la obligación de hacerle fotos a todo el mundo porque te lo van pidiendo. Y luego hay lugares donde es muy difícil, extremadamente difícil. Entonces uno tiene que saber, ¿no?, cuál es la situación, cuál es la cultura a la que va y trazar una estrategia de aproximación, ¿no? Es decir, partiendo de la humanidad, pues hablar con las personas, dedicarles tiempo, explicar, sobre todo es muy importante explicar por qué estás allí, por qué quieres hacer esas fotografías y, bueno, pues ir generando ese pacto en torno al trabajo fotográfico. No sé si he respondido o no a la pregunta, pero es que puedo pasar una hora hablando de este tema, es apasionante, ¿no? Hay puntos clave, como por ejemplo la confianza. Siempre va a ser mejor la fotografía que tú saques el cuarto día de estar en una comunidad que el primer día, porque ya hay esa confianza, ya saben que estás por allí, ya te conocen, ya intuyen, ¿no?, qué es lo que quieres hacer y va a ser todo más natural y la fotografía va a ser mejor, sí. Bueno, el respeto, la confianza y que estén las cosas claras, no ir ahí 2 horas a robar 4 fotos y largarte. Bueno, la parte ética que comentaba Lucía es súper importante. Hola, ¿qué tal? Hola. Me quedé con la duda sobre la mutilación genital, porque explicaron lo de los collares, que se ve si la mujer es casada o no, y la chica de los platillos en la boca y todo eso, pero ¿por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es la creencia que ellos tienen al hacer la mutilación sobre la chica? ¿Por qué razón tienen ellos para hacerlo? Gracias. La razón buena o políticamente correcta es la de pureza. La de marcar pureza se asimila en parte como a la... me saldrá. No me sale ahora mismo. Me acabo de quedar. Realmente, bueno, me voy a hacer símiles. Realmente es un motivo de pureza. Pero bajo la cultura patriarcal en la que nos movemos, realmente lo que pretende es, esto no es mi teoría, son diferentes teorías, es mantener a la mujer, bueno, pues cohibida de todo placer sexual, por tanto es una forma de represión y de tenerla atada, básicamente. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo he escuchado hace mucho tiempo la historia Mundare por nosotros, pero la duda es, si eres una tribu nómada, ¿cómo encontraremos? Porque no tenés como un GPS. Te voy con un guía local, yo lo sé que tenemos un guía local, pero el guía es como una persona de ahí, de la tribu, ¿o no? Bueno, esto es algo que, claro, cuando nosotros tendemos viajes y nos dicen ¿por qué vale un viaje 4.000 euros a Sudán del Sur? Si las cosas son muy baratas, claro, toda esta logística, la gente que quiere verlo en Mundari, obviamente no sabe dónde están. Es una comunidad nómada, igual que pasa en Chad con los Budabe, y organizar un viaje para pasar unos días con estas comunidades no es sencillo. Entonces, claro, nosotros nos dedicamos profesionalmente a ello, con lo cual tenemos contactos en todos los lugares. Entonces, y cuando queremos organizar un viaje a la etnia Mundari o a algunos nómadas del Sahel o lo que sea, pues vamos a nuestro fixer y el fixer contacta con el guía local
local, siempre el guía local es de la etnia, ¿no? Porque necesitamos que sepa el idioma, que sepa dónde están y también que en algún momento nos oriente respecto a algún evento cultural que esté ocurriendo, ¿no? Porque es imposible entender cuando hay tanta diferencia cultural, ¿no? Las cosas que están pasando en todo momento. Entonces se trata de tener una red de contactos en los que puedas confiar, ¿no? Y siempre que haya alguien local en quien puedas confiar. Es como casi una expedición de aurora boreal. No sabes si va a encontrar. Hay veces que nos cuesta, de hecho, encontrar. Hay veces que nos cuesta incluso encontrar y, bueno, tenemos que cambiar el itinerario, así que muchos de vosotros lo sepáis, para llegar al punto que queremos, bueno, cuando sabemos que están ahí. ¿Y puedes quedar dormido ahí o no? Solo pasa el Sí. En el caso de los Mundaris, sí. Estuvimos 3 noches la última vez, ¿no? Bueno, sí, a veces los viajeros sí que se dan cuenta de que cambiamos el itinerario. Los que vinieron a Sudán en Navidad sí que... A veces somos muy sinceros y claro, compañero. Pero nada, antes quería decir la circuncisión. Me ha volado la cabeza, pero era un símil, muchas veces se hace un símil respecto a la circuncisión. ¿Alguna pregunta más o comentario? No hace falta, ¿eh? Bueno, por la gente decente. Bueno, primero de todo, muchas gracias, muy interesante vuestro trabajo, muy estimulante, gracias por prepararos este rato para compartir con nosotros. Y quería preguntaros que previo a decidir iros a dar la vuelta al mundo, entiendo que bueno, hay una dosis de motivación, de ganas de descubrir, de curiosidad enorme, ¿no? Entonces, el objetivo de retratar es algo, o sea, ¿lo tenéis muy claro desde el principio? ¿O queréis ir a dar la vuelta al mundo, entonces tenéis que encontrar motivos y recorridos que os impulsen, que os lleven, que os acompañen? ¿Cómo, sabes, en torno a esto, cómo ha sido para vosotros? Yo creo que aquí cada uno tendrá una respuesta diferente, así que voy a contestar yo y luego el paso el micro Lucía. Bueno, en mi caso, yo comencé a aprender fotografía porque quería transmitir lo que veía en mis viajes. Cuando trabajaba de investigador en la universidad, viajaba durante mis vacaciones, empecé a viajar por África Central y luego cuando volvía, pues no era capaz de transmitir lo que había vivido allí, ¿no? Y dije, necesito una herramienta que me permita. Claro, yo llegaba completamente fascinado a mi familia y amigos y bueno, mi relato no era lo mismo, ¿no? Que la imagen que yo había visto allí. Entonces, pues me compré mi primera cámara y empecé a aprender fotografía con la idea de poder transmitir esas experiencias que estaba viviendo en concreto en ese momento en la zona de África Central. Entonces, cuando ya di el salto profesional a dedicarme al mundo de los viajes, ya venía incorporada esa afición por la fotografía y en especial por el retrato. Porque, bueno, la parte del viaje que más me gusta a mí es la que tiene que ver con las personas. La fotografía, en realidad, el hacer fotos, no soy fotógrafa profesional ni mucho menos, me viene de eso totalmente. Al final, bueno, pues esta motivación, ¿no? Por aprender una cosa nueva. ¿Por qué no culturas y por qué no también fotografía a su vez? Pero para mí el retrato, para la redundancia de la persona, realmente me viene, yo creo, ya de base, ¿no? De formación como enfermera, el trabajo con las personas y trabajar con las personas me llena muchísimo. Siempre lo he dicho, soy de contacto, necesito miradas y muchas veces, más que la fotografía en sí, más que el mostrar a los demás este retrato, lo que hago es llevarlo a mí. O sea, dejo la cámara de lado, dejo el móvil de lado y simplemente miro, observo, intento, bueno, pues buscar esas miradas, esas conexiones, pese a que existe la barrera idiomática, pero ¿por qué no, no? ¿Por qué no entenderlo? Se ha hablado muchas veces de acercarse a las personas, bueno, pues para tomarles una fotografía con cautela, poco a poco. Pues, jolín, yo a veces pienso que si nos miramos, nos caemos bien así, de repente se establece un vínculo sin necesidad de estar contándote por qué estoy aquí. Siempre, obviamente, bajo el consentimiento de la persona que tienes delante, pero creo muchas veces más en, bueno, pues en esas miradas de las que hablo muchas veces, de esa conexión sin tener que mediar palabras. Y no sé, creo que realmente más que paisajes, pues eso, nos centramos en ir más allá con las personas, buscar esos vínculos. Bueno, mi pregunta va más enfocada, ¿no?
el impacto de ser enfermera que diste tú en ese momento es vocacional, me encanta el contacto con las personas, cuidar del otro, ¿no? Ahora, a cambiar totalmente de vida, trabajar en un proyecto tuyo, aquel impacto, ¿cómo fue? Y de otra cuestión, que claro, estamos un poco siendo enfermera más al tratamiento farmacológico, las terapias un poco alternativas, ¿no? Y el shock cultural que tuviste en aquel momento cuando visitas culturas y todos son rituales, otro tipo de tratamiento, aquel momento, ¿cómo fue? ¿O cómo es? Bueno, creo que no lo he dicho por los nervios, se me ha olvidado, pero llevaba 11-12 años trabajando como enfermera y principalmente en la unidad de cuidados intensivos. Esto me quemó un poco, hubo un tiempo que ya, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero en la unidad de cuidados intensivos se ven, la verdad, bastantes dramas, muchas cosas que salen adelante súper bien, personas, pero me refiero como enfermedades que salen adelante, pero otras muchas, pues que no. Y necesité darme un tiempo, un aire. Conocí a Aníbal, ya le conocí allí y me hablaba del máster de periodismo de viajes. A mí siempre me había gustado viajar, mis padres, vamos, ha sido lo que han invertido el dinero siempre, desde pequeños. Y necesitaba ese cambio. Decidí, de hecho él se estaba mudando a Madrid, a mi casa, y le dije, nos vamos a Barcelona. Estudié el máster de periodismo de viajes y la verdad es que lo tuve claro, ya teníamos claro desde hacía tiempo que queríamos hacer un gran viaje, ¿no? Y ¿por qué no sentirnos privilegiados? Porque creo que somos muy conscientes de que somos privilegiados y contar o tratar de acercar a las personas que por diferentes motivos laborales, económicos, del tipo que sea, no pueden, a aprender, vivir estos momentos, nuestras circunstancias con diferentes personas de otras culturas. ¿Por qué no? Ya que nosotros tenemos ese privilegio, poder compartirlo con los demás. Bueno, ese fue el cambio realmente. Terminé un poco saturada de la enfermería de alguna manera, la sigo echando mucho de menos, pero lo cierto es que también necesito aprender y cambiar de vez en cuando. Es algo que, bueno, mi cabeza necesita centrarse en otras cosas. Y bueno, ¿quieres responder tú a lo de las terapias alternativas? Bueno, yo quiero hacer un alegato a favor de la medicina científica. Estamos en Occidente, donde la esperanza de vida roza los 80 años. En todas las comunidades tradicionales, con medicina tradicional, no alcanzan los 50 años, ¿no? Y eso obviamente es por algo. Nada, yo decir simplemente que a mí me crea muchísima frustración saber que en muchas partes del mundo tienes dotación de todo, absolutamente de toda, maquinaria, en este caso en la UCI, ¿no? Se trabaja con muchísimas máquinas y tenemos de todo para todo, y ser consciente de que, bueno, pues a lo mejor muchas muertes, especialmente muchas veces relacionadas con cosas tan naturales como un parto en una mujer, se podrían evitar, ciertas atonías uterinas, sangrados, etc., se podrían evitar con mínima medicación. Y bueno, pues no tienes esa disponibilidad, ¿no? También respeto mucho el que la propia persona decida, de la cultura que sea, no ir al hospital, porque muchas veces decimos, joder, me estás pidiendo mi ayuda, tengo aquí 4 cosas que no te van a servir, ¿por qué no acudes al hospital? Bien por miedo, bien por desconocimiento, bien por propia cultura, creencia, lo que sea. Bueno, hay que respetar. A mí me produce a nivel personal muchísima frustración, pero es que siempre hablamos de lo mismo, del respeto. Bueno, creo que tenemos que terminar. Esto es algo que hemos visto muchas veces, ¿no? Recuerdo que estabas tratando de ayudar a uno que se había clavado una rama en el ojo y que iba a perder el ojo si no iba al hospital. Le dijiste, tienes que ir al hospital, y dijo, no, y al día siguiente no había ido al hospital. Y perdió el ojo, vamos, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, es frustrante, sobre todo para ti, ¿no? Que eres del área sanitaria. Bueno, pues no sé, si queréis vamos a tomar algo por ahí y ya cerramos aquí, que tiene que recoger. Gracias.